El Centro Lucili de la Canción de Autor tiene la intención de dotar de contenido a su YouTube dentro de las redes sociales, ese canal, como catalizador de una serie de inquietudes, no solamente a nivel de la canción, sino también dar una más amplia difusión a un tipo de actividades que puedan ser de interés. Hemos querido hacer un bloque que se llame Reflexiones en voz alta, en la que podamos incluir pues una serie de pequeñas conferencias o pequeñas argumentos con temas de actualidad. Yo hace unos años escribí un libro que se llamaba La canción folk norteamericana, y en ese libro de 400 y pico páginas se trataba de dar una visión de la cultura norteamericana encaminada sobre todo a una selección de autores, de 35 autores, y estudiar sus canciones, e incluso pude tener el atrevimiento de traducir ese tipo de canciones. En la introducción de ese libro también hablaba de toda la situación política que hizo que a partir sobre todo de los años 60 condicionara la evolución de esa canción folk norteamericana. Entonces pensé que tal como está la actualidad hoy día en ese país, sería bueno hacer una especie de paralelismo entre aquellos años 60 y el siglo XXI, que en pleno siglo XXI, en este año 2020, volvamos a tener acontecimientos muy parecidos a los que se produjeron en aquella época de los años 60, me llamaba la atención. Entonces voy a hacer una serie de comentarios, lo que yo he titulado Lucha por los derechos civiles en la década de los años 60 y en el siglo XXI en Estados Unidos. Y me pregunto si ha cambiado algo. Entonces, pues voy a empezar a hablar de que después de 50 o 52 años, las tropas involucradas en una guerra interminable, estudiantes comprometidos con los derechos humanos y contra el racismo, y mujeres que protestan contra el sexismo, atletas negros que denuncian el racismo policial, pues nos hace recapacitar que esa lucha continúa. Estados Unidos sigue luchando contra esos mismos demonios del año 1968, pero con una diferencia fundamental y esencial, creo, para el resto del mundo, que es la influencia y el poder actual de las redes sociales. La inmediatez de la noticia y de las convocatorias de actos y manifestaciones que estamos viendo a lo largo de estas 2 últimas semanas, a través de WhatsApp, de Twitch o de cualquier otro medio, pues hace que comparar aquellos acontecimientos de los años 60 con los actuales pues tenga una diferencia abismal, ¿no? Los asesinatos, los disturbios, las rebeliones, el desorden, el caos, las manifestaciones, fue sobre todo en el año 1968, con un año de conmociones extraordinarias que siguen teniendo efecto hasta hoy. Ese año estuvo marcado pues, fundamentalmente por el activista Martin Luther King, que fue, como sabéis, Premio Nobel de la Paz en 1964. Era un líder de la lucha por los derechos civiles, pero ese año 68, el 4 de abril, a manos de un segregacionista blanco, pues fue asesinado en Memphis, en Tennessee. Posteriormente también fue asesinado el senador Robert Kennedy por disparos
efectuados por un palestino en Los Ángeles el 5 de junio, que fue la noche de su victoria en las primeras elecciones demócratas en California. La muerte de este teólogo y pastor negro desencadenó disturbios en las principales ciudades de Estados Unidos, como sabéis, incluida Washington, y la del demócrata Kennedy pues permitió en aquella época histórica que el republicano Richard Nixon llegara al poder. Pero también hubo otro acontecimiento para mí bastante conflictivo y bastante fundamental, que fue que a finales de enero de 1968 la guerrilla del Vietcong y las tropas del ejército de Vietnam del Norte lanzaron una nueva ofensiva en aquel año nuevo lunar en muchos poblados de Vietnam del Sur. Ese ataque pues puso contra la pared, puso en jaque al gobierno del entonces presidente Lyndon B. Johnson, y la masa de estudiantes universitarios salió a protestar contra una guerra que sería el conflicto más largo para Estados Unidos hasta su intervención en Afganistán, ya en el siglo XXI, en el año 2001. Aquella marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963, al final de la cual Martin Luther King pronunciaría su famoso discurso I Have a Dream, tengo un sueño, y gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento se aprobarían con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles del 64 y la Ley de Derecho al Voto del 65. En aquellos años, una vez que Martin Luther King es asesinado, hay una serie de cantautores, aquí entraría el tema ese de la canción folk norteamericana que hablaba al principio, que hicieron una serie de canciones que se convirtieron en himnos de aquellas reivindicaciones y de aquellas manifestaciones. Pues uno de ellos era Precious Lord, Take My Hand, y otro, indudablemente, pues fue la canción del We Shall Never Leave, We Shall Never Give Up, es decir, no nos rendiremos y iremos hacia adelante, que fue interpretada por Willie Nelson y también pasada al pueblo con el título de We Shall Overcome. Este asesinato de King pues produjo una serie de motines raciales en más de 100 ciudades de Estados Unidos, que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la Guardia Nacional. Fijaros que hoy, en estas 2 semanas, también se están repitiendo esos mismos hechos, es decir, que parece que poco ha cambiado, ¿no? En el 2020, pues en el día 25 de mayo, se produce un asesinato también de otro negro a manos de un policía en Minneapolis, que se ha convertido en un héroe nacional para la comunidad afroamericana, que es George Floyd. También se han producido una serie de reivindicaciones a nivel de la canción de autor y dando fuerza a otra de las canciones que se hicieron hace casi 4 décadas, que es Fuck the Police, y han servido como un recordatorio de esa brutalidad policial que tristemente no es algo nuevo en Estados Unidos. Este asesinato, dentro de esta situación de pandemia producida por el COVID-19, que está haciendo que Estados Unidos sea el líder, entre comillas, de muertes y de contagio por la pandemia, ha hecho que surja un movimiento parecido al que se produjo en el año 68, y ese movimiento lo han llamado Black Lives Matter, es
Es decir, las vidas de los negros importan, tienen su sentido, y continúa resonando a lo largo del país. En honor a la pérdida de este hombre de 46 años, que como he dicho se ha convertido en un símbolo de la batalla por los derechos de los miembros de las comunidades afro en el país, que domina el elegido republicano Donald Trump, son decenas los actos que se están llevando a cabo como reflejo de esos reclamos de un pueblo que se ha unido por el repudio a los ataques. El apoyo de la sociedad americana blanca está siendo muchísimo más importante de lo que fue en aquellos años 60. Se están produciendo también pues una continuidad de canciones de apoyo a estas reivindicaciones de la comunidad negra, y que no dejan de gritar su lema, que es I can't breathe, es decir, no puedo respirar, que fueron las últimas palabras de George Floyd. Ante esta especie de despertar afroamericano y el recrudecimiento de las protestas en medio de la pandemia, el Departamento de Justicia le ha otorgado el nivel de máxima prioridad a la realización de todo lo que tenga que ver con la investigación sobre este asesinato. En la noche del pasado 28 de mayo, el gobernador de Minnesota llamó a la Guardia Nacional ante la magnitud de los grandísimos destrozos por la violencia de las manifestaciones y de su contestación por parte de la policía, y dijo que era hora de reconstruir. Desde entonces las manifestaciones suelen ser pacíficas, se está intentando reconstruir la ciudad de Minneapolis, y la muerte de George Floyd pues debería de conducir a la justicia y a ese cambio sistémico en el que no haya más muerte y más destrucción, ¿no? Muchas de las canciones compuestas en respuesta a ese movimiento y de apoyo a la lucha contra la violencia policial tienen en sus letras ese sentimiento de impotencia y de furia, como Black Lives Matter, que ya he comentado antes, pero también se están produciendo una especie de cánticos, digamos, contracultura, es decir, contra estos propios cánticos. Entre ellos, pues, All Lives Matter, todas las vidas importan, como diciendo que no solamente son las vidas de los negros, sino que se produzca como se produzca la violencia, todas las vidas importan, lo cual es una verdad que no tiene vuelta de hoja, ¿no? De manera que en ese paralelismo que he intentado comentaros, están volviendo esos cánticos de lucha por los derechos humanos, aquellos de los años 60. De alguna forma están volviendo los Dylan, los Joan Baez, los Willie Nelson, con ese We Shall Overcome, o incluso repitiendo la canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Durante el confinamiento por la pandemia de este coronavirus, gran parte de lo que caracteriza la vida estadounidense pues se ha detenido, como en casi todas las partes del mundo. Pero lo que no se han detenido son los problemas fundamentales y los problemas estructurales del país. Ese racismo sistémico es uno de ellos, con numerosos ejemplos que son evidentes incluso en las condiciones excepcionales de estos últimos meses, ¿no? A medida que se está desarrollando la pandemia, las personas negras y las mestizas estadounidenses han sufrido tasas de mortalidad desproporcionadamente altas por el coronavirus, otro resultado indirecto de esa desigualdad sistémica. Sin embargo, manifestantes blancos han ocupado varios capitolios estatales para protestar contra las reglas de confinamiento, intimidando incluso a los agentes de policía, en un claro recordatorio de que la policía estadounidense trata de manera diferente a las personas blancas respecto a las personas negras, ¿no? Los afroestadounidenses, como normalmente los denominan en Estados Unidos, representan el 13% de la población de
de esos estados, ¿no? Pero ha representado como mínimo el 25% de las más de 100.000 muertes por el COVID-19 en el país. Esa misma disparidad en la tasa de mortalidad también prevalece entre los 5.000 estadounidenses asesinados por la policía desde 2015. Los afroestadounidenses, los negros, tienen el doble de posibilidades de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos. La violencia policial es una de las principales causas de muerte de los jóvenes negros. La pandemia revela lo que los vídeos y los reportajes periodísticos han expuesto cada vez más y lo que las comunidades de color han sabido por mucho tiempo, y es que el racismo está vivo y bien vivo en Estados Unidos y tiene consecuencias letales.